Hermanos, en esta mañana, habiendo dado las noticias e informes, vamos a continuar con nuestra serie de meditaciones en Mateo capítulo 5. En esta mañana terminaremos esta parte introductoria al Sermón del Monte, que abarcan los versículos 1 hasta el 48. El día de hoy vamos a meditar en los versículos 43 al 48. La semana pasada hemos explicado que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que no deben buscar venganza ni tomar represalias contra quienes los injurian. Y mandó Jesús imperativamente, más bien, en vez de buscar venganza, la práctica de la caridad hacia las personas que persiguen a los cristianos. El día de hoy explicaremos los últimos versículos del capítulo 5, que es el capítulo introductorio al Sermón del Monte. Y en esos versículos 43 al 48 tratan del imperativo de amar a los enemigos. Cuando digo imperativo, significa que es un mandato que tiene carácter fuerte, con la intención de que se cumpla. Y ese imperativo es el amar a los enemigos. Y acerca de ello, Jesucristo dice así: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Oremos. Gracias le damos, nuestro Dios y Padre, por esta tremenda enseñanza, chocante a nuestra mente y también a la cultura en la que vivimos. Ayúdenos, oh Dios, por su Espíritu Santo, a desarrollar este principio espiritual y ético en nuestras vidas como individuos, como discípulos de Cristo y como iglesia de Cristo. Padre, bendiga su palabra, que por su Espíritu Santo nos ilumine la mente y corazón y la aplique a nuestra vida, de manera que sea parte de nuestro código, de nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta corta sección de Mateo, el Señor Jesucristo establece esta enseñanza, este imperativo espiritual y ético de amar a los enemigos en 4 partes. En el versículo 43, Jesucristo declara la enseñanza recibida de la tradición judía. Y en el versículo 44 al 45, Jesús establece su enseñanza en contraposición a la enseñanza recibida de la tradición judía. Y en el versículo 45, Jesucristo establece el fundamento de por qué su enseñanza es superior a la enseñanza judía. Y en los versículos 46 y 47, Jesucristo ilustra esta enseñanza de amar a los enemigos. Vayamos en primer lugar al versículo 43, donde Jesús declara la enseñanza recibida de la tradición judía, a lo que los judíos estaban acostumbrados a escuchar, y por lo cual también actuaban según esa enseñanza recibida de la tradición. Y Jesucristo dijo: oísteis que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta era la enseñanza recibida de la tradición judía y era la práctica de los judíos. Entonces, amarás a tu prójimo era una parte
de ese capítulo 19, versículo 8 de Levítico que hemos leído antes de esta meditación. Y ese capítulo 19 de Levítico, versículo 18, decía así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Se está hablando de no vengarse y no guardar rencor entre judíos. Y luego dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese prójimo estaba dentro de los judíos. Yo soy el Señor. Pero la tradición judía había añadido a este mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo, había añadido, y odiarás a tu enemigo. Por eso Jesús dice, relatando la enseñanza recibida, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Entonces, eso de odiarás a tu enemigo no aparece en Levítico capítulo 19, versículo 8. Era un añadido que le hicieron los maestros judíos. Pero era un añadido que sí se encontraba implícito en varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, este añadido, odiarás a tus enemigos, era una inferencia, una deducción que habían hecho de, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, de Deuteronomio capítulo 30 y del Salmo 139. Esos pasajes decían así, por ejemplo, en Deuteronomio 7:2, y cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. De estos ellos se refiere a los que vivían en todo Canaán. Habían varias naciones en Canaán. Entonces, a los judíos se les mandó a no apiadarse de los gentiles cananeos, porque eran considerados enemigos de los judíos. Entonces, al decir no te apiadarás de ellos, ellos correctamente dedujeron que debían odiarlos. Desde el punto de vista lógico, debían odiarlos. Y así sacaron la conclusión ellos. En Deuteronomio 37 decía así: el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos, o sea, los cananeos, los de otras naciones, y dice sobre los aborrecedores que te persiguieron. Varios antes de Canaán, en el desierto, y luego en Canaán, persiguieron a los judíos, y aquí el texto los declara enemigos de Israel. A ellos tenían que odiar, según la interpretación judía. Y finalmente el Salmo 139, versículos 21 y 22, decían así. El salmista dice: no odio a los que te aborrecen, Señor. ¿Quiénes aborrecían al Señor? Los que no eran judíos, los cananeos y todas las demás naciones. No me repugnan los que se levantan contra ti, los aborrezco en lo más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Entonces, sobre la base de estos textos, para quienes escucharon la primera parte de esta declaración de Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos, para ellos, cuando Cristo paró en esa parte, decían, claro, correcto, eso es lo que hemos venido aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Para ellos sonaba familiar, no era ninguna sorpresa, porque ellos asociaban esto del odio al prójimo, lo asociaban con estos textos que les acabo de leer y pensaban que esa era la voluntad de Dios. Pensaban que habían interpretado correctamente la intención de Dios. Había una comunidad de judíos que se autodenominaban muy piadosos y se llamaba la comunidad de los esenios. De ellos hay mucha información. En 1947 se encontraron varios escritos escondidos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, en un lugar llamado Qumrán. Y hay varios miles de páginas que se encontraron
en esos rollos llamados los rollos del Mar Muerto. En esta comunidad que se apartaron al desierto para vivir la vida bien piadosa, en uno de sus escritos, que se llama La Regla de la Comunidad, ellos decían así: enseñaban a aborrecer a los hijos de las tinieblas, es decir, a los que no adoraban a Dios. Traduciendo eso al lenguaje actual, es como si la iglesia diría: nosotros odiamos a todos los que no son cristianos. Y ellos eran los más piadosos. Es más, Flavio Josefo, que era un historiador judío, casi contemporáneo de Jesús, él mismo informa que los esenios tenían que, para llegar a ser miembros de la comunidad esenia, tenían que hacer un voto, un juramento, de odiar siempre a los malvados y ayudar a los justos. Entonces, para el tiempo de Jesús, esto de amar al prójimo, o sea, amar al judío, al conciudadano, y odiar al que no era judío, era la enseñanza normal, era la regla ética por la cual vivían ellos. Y Jesús declara: esta es la enseñanza que ustedes han recibido. Pero luego Jesús dice: pero yo os digo. Y nos viene la segunda parte de esta meditación. Jesús establece la interpretación correcta de este amor al prójimo en los versículos 44 y la primera parte del versículo 45. Aquí Jesús ordena, cuando digo ordena significa manda a sus discípulos que tienen que amar a sus enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ya en los versículos 10 al 12 del capítulo 5, si recordamos un poquito atrás, Jesús había ordenado a sus discípulos en una de las bienaventuranzas, diciendo: orad por los que os persiguen y no los maldigáis. Ya va estableciendo el principio de una actitud distinta a la actitud normal judía, a una actitud diferente a los judíos, para que los discípulos se diferencien de la tradición judía. Orad por los que os persiguen. ¿Se imaginan ustedes orar por los perseguidores? Orar que les vaya bien a los que persiguen a la iglesia de Cristo. Cristo ya va poniendo las bases de esta enseñanza. Y entonces aquí el Señor Jesucristo declara: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, dice Jesús, pero también amad a vuestros enemigos. Y Jesucristo lo que está haciendo aquí, está corrigiendo un error de interpretación de los judíos. No hay que olvidar que Jesucristo vino directamente del seno del Padre. Recordemos Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Es como decir, en el principio era Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. De ahí vino. Entonces, Él era el único en la posición de interpretar correctamente la intención, la mente del Padre al dar estos mandamientos. Y claro que los judíos eran muy selectivos. Habían deducido odiar al prójimo de los pasajes que les he leído. Pero esos no eran los únicos pasajes que hablaban acerca de la relación de judíos con los no judíos. Habían otros pasajes, por ejemplo, Levítico 19:34 decía así, ya en el Antiguo Testamento: el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y habían otros varios pasajes en el Antiguo Testamento que enseñaban que los judíos debieran tratar bien, con amor, a los no judíos. Pero estos pasajes
fueron olvidados por los judíos. Trataban de no mirar esos pasajes y se centraron solamente en aquellos pasajes que podrían implicar odiar a los que no eran judíos. Entonces Jesús hizo del amor a los enemigos un signo visible, crucial, para ser visto y llamado como discípulo de Cristo. Es como si fuera una gran insignia. Es como si Cristo hubiera puesto desde el cuello a todo el pecho del cristiano: yo amo a mis enemigos. Es decir, el amor a los enemigos identificaba visible y plenamente a los discípulos de Cristo. Esa claridad de enseñanza es difícil de practicar, ¿verdad? Imagínense ustedes, cada cristiano es como si andara con un polo donde en todo el pecho se ve la inscripción: yo amo a mis enemigos. Esa es la identidad ética y espiritual del discípulo de Cristo. Y Cristo dice así, ¿por qué razón? Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, puesto que el discípulo de Cristo es un ciudadano del reino de los cielos, y puesto que el reino de los cielos ha sido traído por el Padre a través de Cristo, los que son ciudadanos del reino de los cielos, los discípulos de Cristo, tienen que ser conforme al carácter del Padre que está en los cielos. Es decir, ¿cómo se ve que alguien ama a Dios? Porque todos podemos decir, bueno, yo amo a Dios. No es difícil hablar eso, ¿verdad? Decir que yo amo a Dios es simple, simplemente hay que hablar y nada más. Pero si decimos que amamos a Dios, la consecuencia de esa idea y de esa expresión es que en nuestra manera de comportarnos con los demás tenemos que reflejar el carácter de Dios. En varios aspectos, cada hijo refleja el carácter de su padre, ¿verdad? Un padre gritón, gruñón, pendenciero, no engendra hijos angelitos de paz, ¿o sí? ¿Verdad? Por eso el dicho popular dice, cuando ven a un hijo que es un malcriado, un guaso, mentecato, bravucón, ¿qué dice la gente? Que lo conoce el papá. Dice, de tal palo, tal astilla, y de tal fruto, su semilla, ¿no? Entonces, en varios aspectos, aunque no nos guste, los hijos reflejamos el carácter de nuestros padres. Por eso les decía esta mañana, al felicitar a todos los padres, algo que puede haber sido chocante. Decía, recordemos a nuestros padres, pero sobre todo recordemos todo lo bueno que eran ellos y actuemos conforme a lo bueno que eran nuestros padres. No tenemos que imitar lo malo de nuestros padres. No estamos obligados a hacerlo, los cristianos mucho menos. Pero entonces, ¿cómo saber que alguien tiene a Dios como Padre? Reflejando el carácter de Dios el Padre. Y aquí Jesucristo muestra a Dios el Padre como aquel que hace llover su lluvia sobre malos y buenos, como el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Es decir, presenta a Dios el Padre como un Dios bondadoso, lleno de misericordia. La característica principal que Cristo resalta de Dios el Padre aquí es la misericordia, el amor, aun aquellos que son malos. Y esa actitud tiene que reflejarse en los discípulos de Cristo para que puedan ser llamados hijos de Dios. Y los apóstoles enseñaron esto.
repitieron esta enseñanza de Jesús hasta el cansancio en cada iglesia de Cristo. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia esparcida en una región grande, eran varias congregaciones. Pablo les dice así: Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. No solamente los apóstoles enseñaron que debemos reflejar el amor de Dios, el Padre, sino también que debemos reflejar el amor de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros como un sacrificio a Dios. Tanto fue el amor de Dios que en vez de que Dios mataría a cada ser humano, permitió que su Hijo pasaría la muerte de cruz para que nosotros podamos ser liberados de la muerte y unirnos a Cristo, y con Cristo unirnos a Dios. Esa misericordia es bien grande. Entonces Jesús, por lo que Él mismo hizo en la cruz, dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y en este mismo sentido, el apóstol Pablo aconseja, manda. En realidad no es un consejo, es un mandato a la iglesia en Roma. Y les dice así, en imperativo, presente imperativo: bendecid. Ese presente imperativo significa que hay que bendecir una y otra vez en forma constante. Bendecid a los que os persiguen, repitiendo exactamente lo que Cristo enseñó. Bendecid, dice otra vez, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Romanos 12:14. Qué difícil es practicar la ética y la espiritualidad cristiana, ¿verdad? Es un gran desafío, porque va contra nuestro carácter natural. Nuestro carácter natural pecaminoso es hacerle bronca al que nos hace algo malo, ¿verdad? Ese es nuestro carácter natural. Si alguien le tira una piedra a mi hijo y lo hiere, yo quisiera tirarle 4 pedradas al que hizo eso, ¿sí o no? Y a veces usamos a Dios para maldecir. Y decimos que Dios te lo pague, ¿verdad? Frente a esa actitud natural de nuestra naturaleza pecaminosa, el apóstol San Pablo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero Pablo no solamente enseñaba el amor a los enemigos, sino que él mismo practicó ese amor a los perseguidores. Pablo tenía un equipo internacional para abrir iglesias en diferentes partes del mundo no judío, del mundo gentil. Tenía un gran equipo internacional formado por judíos y gentiles. O sea, no fue Francisco de Asís el que juntó a amigos y enemigos. Fue Pablo en primer lugar, Cristo en primer lugar, pero luego Pablo. Su equipo misionero era internacional, formado por judíos y gentiles. Eso lo pueden encontrar ustedes en Colosenses 4, bien explicado. Pero Pablo, junto con este equipo, en sus viajes para empezar iglesias en diferentes partes del mundo no judío, varias veces fue atacado y fue apedreado alguna vez, que dejaron de apedrearlo porque pensaban que estaba completamente muerto. Y Pablo se levantó como milagrosamente y continuó predicando el Evangelio de Cristo. Y de esa experiencia, Pablo se dirige a los corintios. Miren, se dirigió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Roma. Ahora se dirige a la iglesia de los corintios y les dice así en el capítulo 4, versículo 12. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. En plural, nos agotamos. Él es su equipo. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos.
Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar o de buscar la paz. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo. Entonces Pablo no solamente mandó a las iglesias a ser como Dios es, no solamente mandó a imitar el amor de Cristo, pero él mismo lo hizo en su vida y con todo su equipo. Entonces, cuando alguien pueda decir, oiga, pero imitar a Dios es muy difícil, nadie lo puede hacer. ¿Cómo que nadie? Cristo lo hizo, Pablo lo hizo, y todos los demás discípulos de Cristo lo han hecho en toda la historia. Se cuenta de un anciano de 85 años llamado Policarpo. Él era obispo, o sea, era el pastor en una congregación, y lo apresaron por orden de Roma a esa edad. Y mientras lo arrastraban desde su ciudad hasta Roma, él oraba por sus perseguidores. Y en cada iglesia que le permitían visitar, los alentaba a recibir el martirio como parte del premio de ser cristiano. Y cuando llegó a Roma y lo pusieron en el estadio, en la arena, para ser quemado, porque en ese tiempo los quemaban, les ponían grasa en su cuerpo, los ponían en un gran poste amarrados y los quemaban y servían como antorchas para iluminar el estadio de diversión del emperador romano. Y entonces, antes de que los quemaran, les amenazaban para que renuncien a su fe, que maldigan a Cristo. Si renunciaban a su fe y maldecían a Cristo, no los mataban. Y le preguntaron a este anciano Policarpo, ¿estás dispuesto, antes de ser quemado, a renunciar a tu fe en ese Cristo? Y esto es lo que respondió Policarpo, bien ancianito. Les dijo, por 85 años he servido a Cristo y Él nunca me ha traicionado. ¿Cómo pues he de traicionarlo yo? Y lo quemaron. Y mientras lo quemaban, él cantaba canciones a Cristo y oraba por sus perseguidores. ¿Es imposible imitar el carácter misericordioso de Dios y amar a los enemigos? La respuesta es no. Tenemos centenares de ejemplos en la historia de la iglesia primera y en toda la historia del cristianismo. El propio apóstol Pedro, que era tan antigentil, Pedro era bien antigentil en sus primeros años de creyente. Incluso cuando recibió una visión en Hechos 10 de que fue a la cárcel de Cornelio, de un soldado romano, Dios le presentó una sábana que bajaba del cielo con sapos, culebras y toda suerte de animales llamados inmundos por los judíos. Y le dijo en la visión, Pedro, mata y come. Y Pedro respondió en su visión, Señor, nunca comí cosa inmunda. Cosa sucia significaba. Y Jesús le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Ahora irás a la casa de un gentil llamado Cornelio y le hablarás del Evangelio de Cristo. Y eso hizo Pedro. Pedro, que era tan antigentil, aprendió la lección de amar al prójimo y de amar a los enemigos. Y entonces el apóstol Pedro, ya maduro, practicando la espiritualidad y la ética cristiana, se dirige a todas las iglesias de Turquía, de Galacia, y le dice así: sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Todos los creyentes
somos herederos de bendición, no para almacenarla dentro de nosotros o dentro de nuestra comunidad, sino para compartirla hacia afuera. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, y sus apóstoles y discípulos lo practicaron. Por lo tanto, nosotros también estamos empoderados por el Espíritu de Dios para practicar el bendecir a nuestros enemigos y no maldecir. En tercer lugar, en el versículo 45, Jesucristo establece el fundamento de esta enseñanza: amar a tu prójimo como a ti mismo y amar también a tus enemigos. Entonces, este valor del reino de Dios, este valor de amar a los enemigos, es un valor supremo en la espiritualidad cristiana. Hoy día se habla mucho de valores. En todos los letreros de las escuelas y colegios dicen, aquí se enseñan valores. No se dice qué valores enseñan. Pero los valores de la iglesia cristiana principalmente están aquí en Mateo 5, 6 y 7. Si esos valores se enseñarían en realidad y se practicarían, nuestra sociedad sería distinta. Habría más paz, más alegría, más cooperación entre nosotros, habría más prosperidad entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es el siguiente: ¿por qué tenemos que amar al enemigo como cristianos? Porque somos hijos de Dios, dice Jesús. Y si queremos tener a Dios como Padre, aprendamos cómo es Dios. Jesús dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Los malos aquí son los enemigos de Dios. Y sin embargo, Dios les brinda su favor. De modo que cuando un discípulo de Cristo ama a sus enemigos, está mostrando la conducta de Dios. Se está comportando como Dios se comporta día a día. De modo que el mandato de Cristo tiene como fundamento el carácter misericordioso de Dios. Como Dios es misericordioso, y como el reino es de Dios, y como el cristiano es ciudadano del reino de Dios, por lo tanto el cristiano debe ser como Dios es. Y específicamente misericordioso como Dios. Muy bien, entonces este fundamento de la enseñanza de Cristo acerca del amor a los enemigos se deriva claramente de una correcta interpretación de la intención de Dios en cuanto a la ley del amor al prójimo. Veamos brevemente cuál era la intención de Dios en el Antiguo Testamento mismo. Y hay 4 cosas claras en cuanto a la intención de Dios ya en el Antiguo Testamento que los judíos habían distorsionado y que Jesucristo rescata. Levítico 19, como total capítulo, enseñaba a amar al prójimo, enseñaba la honestidad para con los demás, enseñaba la no discriminación en la aplicación de la justicia en los tribunales judíos, no discriminar por razones de amistad o de posición económica o de étnica. De ninguna manera, en el Antiguo Testamento el amor se restringía solamente a los judíos. El amor en el Antiguo Testamento se debía expresar a toda persona. Por ejemplo, enseñaba la ley. Cuando alguien cosechaba, decía, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Ya la ley de Dios establecía la cooperación y el amor hacia los que no eran judíos. Levítico, en segundo lugar, Levítico 19, 33 y 34 dice así: cuando un extranjero habite con ustedes en su tierra, no lo oprimirás. Deberás considerar al extranjero que vive con ustedes
como un nativo entre ustedes. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. Eso es clarísimo, ¿verdad? Amarás al que no es judío, amarás al extranjero. Ya se decía eso en el Antiguo Testamento, pero los judíos cerraban sus ojos frente a esto. En tercer lugar, en Éxodo capítulo 23, 4 y 5, y también en Deuteronomio, se ordenaba a los israelitas ayudar aún a los que les odiaban a ellos, con lo cual Dios tenía la intención de que su pueblo muestre el mismo amor tanto al enemigo como a su paisano judío. Y finalmente, en la Biblia, Jesús deja en claro que sus contemporáneos habían restringido incorrectamente quién es el prójimo. Según la interpretación judía de la ley, el prójimo era otro judío, y otro judío que era buena gente en especial. Pero Jesús dice, no, ¿sabes quién es tu prójimo? Aquel a quien tú odias, ese es tu prójimo también. Y les cuenta esta parábola en Lucas 10, 27-37, llamada la parábola del buen samaritano. El samaritano, a quien el judío aborrecía a muerte, era prójimo, según Jesús. Entonces, Jesús, con esta interpretación del espíritu de la ley en cuanto al amor al prójimo, estableció el imperativo de que sus discípulos tienen que amar continuamente a sus enemigos. Por eso usa en la gramática el presente imperativo. Cuando se usa el presente imperativo significa que esa acción hay que repetirla una y otra vez. Es decir, la acción de amar al prójimo se tiene que repetir constantemente, tiene que ser una característica permanente. Un amor misericordioso que no decae, que no se enfría, aún ante los abusos del enemigo. Por eso es un mandato fuerte, difícil de cumplirlo humanamente. Necesitamos que el Espíritu de Dios habite en nosotros conforme a la promesa de Dios, y cuando sea así, entonces nacerá en nosotros el amor a Dios, el amor al prójimo y aún el amor al enemigo. Finalmente, en cuarto lugar, en los versículos 46 al 48, Jesús ilustra esta enseñanza y la ilustra haciendo comparaciones. Dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los cobradores de impuestos, que era considerada la clase más mala de gente entre los judíos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué demás hacéis en comparación con los demás? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, la mala gente judía y los gentiles también aman a los que los aman, también ayudan a los que los ayudan, ¿verdad? Y si uno hace lo mismo que ellos, ¿cómo puede distinguirse como discípulo de Cristo? No habría distinción, seríamos tan igual que todo el resto de gente mala, dice Jesús. Entonces Jesús está diciendo: ustedes, como mis discípulos y ciudadanos del reino, tienen que distinguirse de lo malo de su sociedad, de lo malo de entre los judíos y de lo malo de entre los gentiles. Entonces Jesús está diciendo: no hay ningún valor en amar a los que aman, no hay ningún valor en saludar amablemente a sus hermanos de la familia. No hay nada de valor en eso.
Saludar aquí significa desear paz y bendición a los demás, porque el saludo en el tiempo de Jesús no era como ahora. No era, buenos días hermano, buenos días hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Ese no era el saludo. El saludo era más o menos así. Se acercaba uno a la otra persona y le decía, paz y bendición de Dios para ti. Shalom era la palabra. Paz y bendición de Dios para ti. Te deseo paz y bendición de Dios para ti. Ese era el saludo. Entonces, desear paz y bendición a quienes nos desean lo mismo no es un valor de excelencia, porque los gentiles mismos hacían eso. En resumen, los discípulos de Cristo como hijos de Dios tienen que actuar con valores más elevados, más trascendentales que el común de la gente. Y el amor aún a los enemigos es ese valor más elevado, más trascendente entre los valores. Me pregunto, ¿enseñamos este valor en nuestros hogares cristianos? Es un valor supremo dado por Cristo. Tenemos que enseñarlo constantemente a nuestros hijos, aunque no les guste oírlo. Y tenemos que enseñarlo también en las escuelas y en las comunidades donde vamos. Entonces, este valor supremo de amar a los enemigos no es parte de los estándares de nuestras sociedades actuales. No era parte de la sociedad judía en general tampoco. Pero para los discípulos de Cristo debemos poner en práctica este valor ético y espiritual del reino de Dios, porque dice, por tanto, sed vosotros perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando escuchamos esto, nuestras mentes como que se calientan, nuestro corazón se asusta. Ser perfecto como Dios es un mandato de Cristo. ¿Quién puede hacer eso? Nos preguntamos, ¿no? Cuidado. Interpretemos bien este pasaje. Gracias a Dios, el mismo pasaje está interpretado. Si uno atiende bien al contexto, dice así: ustedes tienen que amar a sus enemigos para ser hijos de Dios que está en los cielos. Y luego dice, Dios que está en los cielos hace llover su lluvia sobre justos e injustos, y hace salir su sol sobre buenos y malos. En otras palabras, Dios, vuestro Padre que está en el cielo, es un Dios que extiende su amor misericordioso a los demás. Si ustedes practican el amor a los enemigos, están reflejando el carácter de Dios, que es amoroso y misericordioso. Y ahora cuando dice ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, está diciendo lo mismo. Ser perfecto significa expresar el amor y la misericordia en nuestra vida hacia los demás. No significa que seamos perfectos en poder, en gloria, como Dios, pero que imitemos este aspecto del carácter de Dios, la misericordia y el amor. Así que no se asusten cuando dice ser perfectos como Dios es perfecto, porque no significa que vamos a ser exactamente como Dios en todo, pero este aspecto de amor y misericordia es el que hace que el cristiano se vea perfecto. Es decir, Dios se manifiesta en que es el Padre Celestial que extiende su amor misericordioso a buenos y malos, y que hace salir su sol sobre buenos y malos. Si los discípulos de Cristo aman a sus enemigos, entonces también estarán extendiendo este amor misericordioso hacia los enemigos, hacia los demás, y por lo tanto podrán estar poniendo de manifiesto la perfección de Dios. El Padre Celestial es perfecto porque ama y tiene misericordia de aquellos que no lo aman a Él. El creyente será perfecto cuando ame a su prójimo y ame también a sus enemigos.
Lucas enfatiza esto en un pasaje que es paralelo a este pasaje de Mateo. Lucas lo pone así: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada a cambio. Es decir, los creyentes cuando prestan algo, no esperan que le devuelvan el doble. Cuando nos prestamos dinero entre creyentes, en primer lugar tenemos que ser honestos en devolver lo prestado. Pero el que presta no tiene que esperar que le paguen intereses. Hay un proverbio que dice: el impío presta y no paga. Pero entre creyentes, como nos amamos mutuamente, si alguna vez uno presta al otro, uno espera que le devuelvan, pero no espera que le devuelvan intereses. Dice entonces: no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Mateo dice: ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué significa eso? Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En conclusión, ¿qué nos enseña Cristo en este capítulo 5, versículo 43 al 48? Nos enseña esto: que la justicia del reino de Dios, que se manifiesta en la práctica de los valores supremos del reino, y que como un todo espiritual y ético excede a los de los fariseos, demanda de los discípulos de Cristo, como ciudadanos del reino de Dios, a ser misericordiosos como el Padre que está en los cielos es misericordioso. Así es que, si hasta el momento usted todavía guardaba rencillas o tiene pleito con alguien dentro de su casa o fuera de su casa, abrigue en su corazón esta enseñanza: amar a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, y las cosas mejorarán. Dios hará su obra. Ser perfectos como Él es perfecto significa ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Que así sea, queridos hermanos y hermanas, nuestra nueva manera de vivir, y siendo hoy el Día del Señor y por la sociedad el Día del Padre, esperamos que todos nosotros los padres recordemos esta enseñanza de Jesús, que concluye diciendo: sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Amén. Padre nuestro, gracias por esta enseñanza. Denos la fuerza espiritual de su Espíritu Santo, que mora en nosotros, para ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso, porque así nos identificaremos plenamente como discípulos de Cristo y como hijos de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.